Saludos, bienvenidos y muy buenas tardes. Como siempre, un placer compartir con ustedes la información precisa de Santiago de Cuba. Hoy, como ven, nos hemos movido del escenario del complejo histórico monumental 26 de julio, donde radica los estudios centrales de Teleturquino. Nos hemos trasladado hasta este edificio emblemático de nuestra ciudad, a la sede del gobierno provincial. Se mantiene compleja la situación de nuestro territorio, aun cuando tenemos noticias alentadoras como la intervención comunitaria del candidato vacunal Abdala en 4 municipios de nuestra provincia. Se siguen aplicando un grupo de 22 medidas desde el pasado 28 de mayo que serán aplicables durante 15 días. Hay que ver qué va a pasar teniendo en cuenta el contexto que está viviendo la provincia de Santiago de Cuba. Por eso estamos juntos aquí, al lado de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la miembro del Consejo de Estado y gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido tú. Gracias. Porque estás en nuestra sede. Y yo creo que es importante. Gracias por haber accedido a esta entrevista, sobre todo por las preocupaciones e interrogantes que tiene nuestra población con respecto a este grupo de medidas aplicadas recientemente. Sí, nosotros hemos ansiado mucho este momento. Verdaderamente queríamos desde nuestra opinión tener esta posibilidad de intercambiar con el pueblo de Santiago de Cuba y esclarecer algunas de las medidas que, como bien usted explicaba, desde el pasado día 28 de mayo fueron emitidas en aquel momento por el Consejo de Defensa Provincial y a partir de la decisión de la dirección de nuestro país fue desactivado. Los grupos temporales de trabajo ya están funcionando como tal y se hacen firmes estas medidas, pero han generado un nivel de inquietud en la población. Incluso en el mismo texto de las medidas se explicó que posteriormente iban a ser esclarecidos algunos elementos y a partir de la información que usted tiene de intercambio con la población, de los estados de opinión de nuestra población que son captados por los diferentes niveles de dirección del partido, del gobierno, el intercambio que hemos sostenido con diferentes grupos de la población y el propio desarrollo de estos grupos temporales. Por supuesto, estamos hoy en mejores condiciones de dar una mejor información a la población y esta entrevista que estamos sosteniendo, posteriormente, a partir del intercambio por la radio, también podremos esclarecer las dudas que, lógicamente, se sucedan como parte de esta importante y necesaria entrevista. Pues qué bueno que tenemos este momento de retroalimentación. Espero que nuestro pueblo también se sume a través de nuestras plataformas digitales. Ya lo sabe, si desea conocer el cómo, el dónde y el porqué de las cosas que suceden a su alrededor, este es el camino. Tengan muy buenas tardes y a partir de este minuto, si quiere conocer sobre las medidas en Santiago de Cuba para el enfrentamiento a la COVID, usted síguenos y por favor, acompáñenos. ¿Qué pedirle entonces a mi pueblo en este momento complejo, difícil también, hay que decirlo? Pues no dejarse llevar por rumores, no dejarse llevar por canticos de sirena a quienes quieren crear el pánico en Santiago de Cuba. A través de los medios de comunicación les explicaremos y le daremos a conocer las informaciones oportunas, por muy duras que éstas sean. Y nos tendrán en la dirección del partido y del gobierno siempre también dándole la mano, siendo solidario con cada uno de nuestros queridos compañeros. Durante estas últimas semanas la situación ha sido crítica para la provincia de Santiago de Cuba. En los últimos partes ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública se ha hablado de que es uno de los territorios con mayor dispersión de la COVID en todo el país. Por eso tenemos a la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, para hablar un poco acerca de la situación real. Lo hemos escuchado a través de la radio, los medios de comunicación masiva, la televisión, las redes sociales, pero queremos saber, teniendo en cuenta la cercanía en el grupo de expertos del enfrentamiento a la COVID en Santiago de Cuba, ¿qué está pasando en nuestro territorio con la COVID? Verdaderamente nosotros, cuando hacíamos una valoración de la situación, sobre todo a inicios de la semana anterior, nosotros la catalogábamos de situación de emergencia. Una situación de emergencia teniendo en cuenta que teníamos un incremento de casos. No solo el incremento de casos confirmados como positivos a la COVID-19, sino que en este incremento de casos también la gravedad de los mismos era superior a otros momentos en el que lamentablemente nuestra provincia también pasó por una situación. Recordamos el inicio del año en curso, que se caracterizó
también por un incremento de casos, lo que en aquel momento las personas que estaban enfermos con la COVID-19, los síntomas que se manifestaban no eran como los que verdaderamente en los últimos 15 días hemos tenido. Esto nos hizo sospechar la concomitancia de otras cepas del virus, de mutaciones del virus, pero que todo esto verdaderamente se podía corroborar a partir de los resultados del laboratorio. Para ninguno de nosotros es un secreto que contamos en la ciudad de Santiago de Cuba con un laboratorio de biología molecular que tiene como capacidad tecnológica instalada la posibilidad de desarrollar alrededor de 3.000 muestras diarias para el ensayo del SARS-CoV-2, que es el virus que origina en este caso la enfermedad del COVID-19. Y además del incremento de los casos, además de todos estos fenómenos que hemos estado explicando, también tuvimos afectaciones serias en el laboratorio. Afectaciones, y nosotros tenemos que explicarlo a la audiencia, afectaciones que provocaron demora en la respuesta de los casos confirmados al COVID-19. Al provocarse la demora en la confirmación de estos casos, por supuesto, un número no despreciable de los mismos está concomitando con la enfermedad, el tratamiento de los mismos, pero también genera la posibilidad de la transmisión de la enfermedad como tal y por supuesto la oportunidad en el abordaje para el propio enfrentamiento. De la misma manera, este incremento de los casos prácticamente duplicándose en algunos casos en el municipio de Santiago de Cuba, incrementándose alrededor entre un 30 y un 40% en el municipio Palma Soriano y en el municipio Contramaestre. Esos fueron en aquellos primeros días. Pero en el mismo transcurso de la semana se fue expandiendo y expandiendo la enfermedad y hoy prácticamente la tenemos en toda la provincia. Municipios como San Luis, Songolamaya, Tercer Frente, hoy amanecimos con 8 casos confirmados al COVID en el municipio de Tercer Frente, que había sido uno de los territorios que se había mantenido bastante estéril, bastante virgen en casos confirmados con la enfermedad, lo que nos hace incrementar las señales de vigilancia y afirmar que estamos ante una situación de emergencia, una situación que amerita un comportamiento ciudadano diferente y un comportamiento también de nosotros como autoridades, en este caso gubernamentales, diferente, y es por ello que ya ante la inminente gravedad de los hechos se decidió evaluar las medidas que el Consejo de Defensa Provincial había adoptado y de la misma forma los consejos de defensa municipales, porque cada territorio tiene sus características propias, y explicarle al pueblo de Santiago de Cuba, utilizando las vías que tenemos para la comunicación, la necesidad de que se cumplieran estas medidas. Hay disímiles medidas que tienen que ver con los protocolos de salud pública, medidas que tienen que ver con el reordenamiento del transporte urbano, medidas que tienen que ver con el reordenamiento también de toda la red de comercio y medidas que tienen que ver con el tratamiento laboral y salarial a las personas que necesariamente, para poder asegurar el debido distanciamiento, nosotros como provincia, como dirección, en este caso de la provincia, tuvimos que emitir. Y aquí me detengo porque hay que destacar que en las valoraciones que hace la Dirección de Higiene, hoy incluso tenemos en Santiago de Cuba a la viceministra Carilda García, que es viceministra que atiende la higiene en el Ministerio de Salud Pública. Y en la valoración que por dentro hacíamos de las características propias de la transmisión, en el caso de los municipios Santiago de Cuba y Palma Soriano, la transmisión es extradomiciliaria. Y aquí nosotros sí necesitamos profundizar en estas características. No es lo mismo una transmisión extradomiciliaria que una transmisión, por supuesto, intradomiciliaria. Las transmisiones extradomiciliarias se originan fundamentalmente por los vectores que se trasladan de un lugar para el otro
y que responden al alto nivel de movilidad que tenemos precisamente en estos dos territorios. Reitero, Santiago de Cuba y Palma Soriano. No así en el caso, digo yo, la principal transmisión, porque un fenómeno de esta magnitud no tiene una única causa. Y en el caso del municipio Contramaestre, que es el tercer municipio con una altísima tasa de incidencia en la provincia, esta transmisión es en su mayor por ciento, o sea, se destaca una transmisión intradomiciliaria. Hay una evaluación por dentro que se ha estado haciendo y son familias completas que contraen el virus y, por supuesto, esto a la larga deteriora, como en casi todos los casos, la calidad de vida, las relaciones personales y en algunos momentos puede provocar hasta la muerte. En estos dos elementos que usted menciona hay dos cosas fundamentales. Una tiene que ver con el grado de efectividad que ha tenido casi una semana después las medidas aplicadas a partir del 28 de mayo, pero también qué está pasando que aún aplicadas esas medidas, aún realizadas diversas acciones, haberse llamado la atención a la población, todavía se sigue incrementando el nivel de casos en la provincia. Y sé que eso pasa por elementos multifactoriales, tanto objetivos como subjetivos. Vamos a hacer una pequeña pausa, gobernadora. ¿Le parece bien? De acuerdo. Entonces vamos a una pausa y al regreso estaremos contestando algunas de estas interrogantes. Adelante. La COVID-19 extiende su contagio a niñas, niños, adolescentes y, en el peor de los casos, a lactantes. Ellos pueden correr el riesgo de estadios grave y crítico. Lave sus manos, no los exponga a grandes concentraciones, ventile sus habitaciones y sitios de juego. Seguimos conversando con la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia. Espero que usted también se sume al diálogo, como le digo, a través de nuestras plataformas digitales y opine acerca de cada una de las medidas implementadas por nuestro territorio para el enfrentamiento a la COVID-19. Gobernadora, nos habíamos quedado en dos elementos fundamentales. Yo creo que hay algo primordial y tiene que ver, después de una semana aproximadamente de aplicadas estas medidas, ¿qué efectividad usted cree que van teniendo hasta el momento? Bueno, nosotros hay fenómenos que tienen que ver con la idiosincrasia del santiaguero, hay fenómenos que tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros de entender la necesidad del actuar responsable, del actuar ciudadano responsable y disciplinado, la capacidad para entender también la situación, que es una situación de una altísima complejidad, pero ahí se integran otros factores como el reconocimiento del pueblo cubano a la existencia de un sistema de salud en la República de Cuba, un sistema que no deja a nadie desamparado en materia de salud, aun cuando las personas saben que hay serias limitaciones de recursos que se traducen en una falta de medicamentos, del cuadro básico de medicamentos. Tenemos una altísima falta del cuadro básico de medicamentos. Y en ese mismo sentido, por supuesto, hay un grupo de factores que intervienen en esa respuesta que da el pueblo a estas medidas que se han propuesto para su cumplimiento. Nosotros, para poder asegurar, bajo la dirección de nuestro primer secretario, el compañero Lázaro Espósito, se decidieron grupos de trabajo. Grupos de trabajo porque él, al igual que las políticas en materia de salud pública, coincide, como coincidimos todos también, que esta batalla se gana en el área de salud. Esta batalla porque yo explique las medidas, porque se dicten, porque se apliquen, porque nosotros querramos. De verdad, no. Esto se gana, la batalla se gana en el área de salud. Para el municipio que tiene la situación más compleja, reiteramos, municipio Santiago de Cuba, 17 grupos de trabajo con jefes, no responsables, jefes en cada una de estas áreas de salud, y en los municipios con una mayor incidencia también con jefes que desde la provincia intervienen en el municipio. Es decir, por poner un ejemplo, en áreas de salud, las áreas de salud que tienen una mayor complejidad, tienen la más alta tasa de incidencia,
que es el reflejo de la cantidad de casos positivos y en el número de población que tienen cada una de las áreas. Están los jefes principales, el área de salud José Martí, con la situación más compleja de la provincia, el área de salud 28 de septiembre, las áreas de salud del policlínico como López Peña, municipal 30 de noviembre, Josué País. O sea, ahí se concentran la atención, porque incidiendo sobre ella, reitero, con jefes principales, personas con un alto nivel de mando, concentrando las acciones principales para que sean muchísimo más efectivas y que, por supuesto, no es lo mismo que un jefe de esta magnitud a la hora de decidir un recurso, a la hora de decidir una acción, es muchísimo más rápida y efectiva la reacción y todos estos elementos. Bueno, concretamente se evaluó el domingo pasado en una importante sesión de trabajo con las 17 áreas de salud del municipio de Santiago de Cuba y los otros 4 municipios. Estamos hablando de Palma, Contramaestre, San Luis y el municipio de Songolama, y aún cuando el resto de los territorios participó como parte también de su preparación, de la alerta, y que verdaderamente estos temas tienen que ser seguidos por la máxima dirección de cada uno de los territorios. Y ahí se abordaba el por qué no se había tenido todavía la respuesta necesaria. En primera, porque hay una inercia lógica del incremento de casos. Nadie puede disminuir una tasa de incidencia de la noche a la mañana cuando nosotros conocemos perfectamente cómo se transmite esta terrible enfermedad. No por gusto, el mundo está en pandemia, no por gusto. Y recabábamos la necesidad de ir al cara a cara. Sobre la base de que esta pelea se gana en el área de salud, hay que ir al cara a cara. Hay que instrumentar en cada una de las áreas de salud las medidas que se han estado explicando. Y nosotros hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de ir al foco. ¿Cree que todo el mundo está lo suficientemente implicado en esta batalla o que falta? Vamos a hacer una llamada de atención en este tema. Yo sí considero que nosotros debemos hacer una llamada de atención. Mire, yo tengo la experiencia de esta semana. Esta semana, como forma parte del sistema de trabajo del secretario, de nosotros, le hemos dedicado bastante tiempo al terreno. En el propio municipio de Santiago de Cuba, en el municipio de Palma Soriano, estoy regresando ahora de Palma Soriano, de visitar lugares concretos donde sabemos que hay una alta incidencia. Y la experiencia que tenemos nosotros en el distrito José Martí de la semana es digna de destacar por lo que significa, por lo que nosotros necesitamos que todos y cada una de las personas incidan de forma decisiva en el enfrentamiento a la enfermedad, y esto lo podemos ampliar si tú consideras. Claro que sí, sabemos que hay factores objetivos y subjetivos, se lo decía en el intermedio anterior. Los subjetivos me interesan mucho porque tiene que ver con la sensibilidad del ser humano en ayudar al otro, y creo que es algo de lo más importante que pudiéramos aprender de la COVID-19. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre esto. Nosotros vamos a hacer otra pausa y enseguida estamos con usted. Adelante. Adolescentes y jóvenes, incorporen a sus vidas la percepción de riesgo. En tiempos de COVID, usemos el nasobuco, digamos no a las aglomeraciones y sí al distanciamiento físico y al lavado de las manos. Seamos responsables. Teníamos una pregunta en el tintero, factores objetivos y subjetivos que ahora mismo pudieran estar incidiendo en la mejoría de las estadísticas y de la situación del enfrentamiento a la COVID. Quiero concentrarme, los objetivos lo ha mencionado en algún sentido, pero en los subjetivos, los del ser humano, desde los que dirigen hasta los que tienen que cumplir las medidas. Sí, es que nada es blanco o negro. La vida tiene matices y el enfrentamiento a la solución de un problema de esta magnitud también tiene los matices necesarios que nosotros también como jefes principales tenemos que evaluar cada uno de estos matices y saber tocar donde verdaderamente vamos a ser muchísimo más efectivos. Por eso yo insisto tanto en tocar las cosas con la mano.
en evaluar en su justa dimensión cada uno de los fenómenos. Usted me hablaba de los factores objetivos. Una de las medidas que da respuesta a las características del contagio que dijimos ahorita, que en Santiago de Cuba era extradomiciliario, estamos hablando de limitar la movilidad. La economía tiene que seguir, porque imagínense ustedes, no se puede cerrar todo. Si se cierra todo, uno se abstrae y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a producir el pan? El pan, que es de los alimentos más elementales que tiene el ser humano. Bueno, ¿y cómo yo voy a asegurar que las personas que trabajan en la generación de energía eléctrica, por poner un ejemplo de la vida real, puedan dirigirse hacia las centrales termoeléctricas y todas esas cosas? ¿Cómo yo aseguro que se dé el tratamiento del agua? ¿Cómo se asegura la economía? Bueno, eso tiene un tratamiento. Y que forma parte de los elementos que estamos hablando desde el punto de vista objetivo. Eso se asegura. Pero también desde el punto de vista objetivo, estas medidas, como bien se ha estado explicando aquí, se emitieron el día 28 de mayo, de forma especial. Reiteramos que son medidas que lo que se ha estado es actualizando y todo esto, de forma muy especial el 28 de mayo, 29, 30 y 31. Para ninguno de nosotros es un secreto las limitaciones que tenemos con la alimentación. Entonces tiene que haber un necesario aseguramiento para ese corte de la movilidad que tiene que ver con la alimentación, y hacerlo coincidir con la distribución de la canasta básica, con la venta de la canasta básica, con nuevas decisiones que tienen que ver con acercarle el alimento a la población, también es estratégico para nosotros, es una responsabilidad de nosotros también, como por la dirección del gobierno, desde la provincia y en cada uno de los territorios, y ahí hay un componente importante desde el punto de vista objetivo. Y por supuesto, desde el punto de vista subjetivo, ya nosotros hablábamos de la responsabilidad por el cuidado de la salud de cada uno de nosotros, por la responsabilidad por la salud de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se han dado muchos casos en este sentido y son de los principales componentes subjetivos. Estamos hablando de unas medidas que cambian la cotidianidad de Santiago. Usted mencionaba una palabra fundamental que tiene que ver con la idiosincrasia. También nos plantea un conflicto para todos, la necesidad básica de salir a buscar ese alimento, pero también la necesidad de resguardarnos. ¿Cómo se está resolviendo, con ejemplos concretos, esa necesidad, por ejemplo, de la distribución de alimentos? Ya le he explicado la distribución de la canasta básica. El día 1 de junio empezó la venta de la canasta básica de alimentación a la población. Y es un componente directo que verdaderamente se asegura a partir de toda la gestión que se hace a partir de los recursos que forman parte de la canasta básica. No son ni remotamente los que nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, muchas personas se comunican con nosotros y nos escriben, además de la canasta básica, ¿qué otras alternativas tendría la población para garantizar esa alimentación? A ver, está la canasta básica normal, que es importante, ya de eso bastante, como parte de la implementación de la propia tarea de ordenamiento se ha estado explicando bastante. Y están las otras gestiones. Ahora mismo nosotros tenemos al coordinador que atiende los programas de la agricultura fuera de Santiago de Cuba desde el lunes. Está fuera haciendo gestiones en otras provincias, gestiones con resultados, para el movimiento para Santiago de Cuba de otros recursos, entiéndase por esto, viandas, un arroz extra que también se gestionó, que no es como el arroz adicional de Argentina, que también en los estados de opinión nosotros hemos recibido que era importante que dieran 5 libras de arroz en lugar de 1, no es posible incrementar ese nivel de arroz, pero son muchísimas las gestiones que se están haciendo en Ciego de Ávila, Matanzas, Santi Espíritu, en función de incrementar la posibilidad de brindar otro nivel de alimentos a la población. Y está la gestión y la responsabilidad con la agricultura, con las empresas de la agricultura que tenemos en la provincia por el autoabastecimiento municipal. Tema que domingo por domingo se chequea, se asegura para garantizar los envíos, sobre todo al municipio Santiago de Cuba, con la responsabilidad que tienen cada una de las empresas de la agricultura, las delegaciones municipales y los gobiernos municipales con la ciudad cabecera,
y con la responsabilidad que tienen también dentro de su propio territorio. ¿A partir de qué? A partir de la producción interna de cada una de las empresas de la agricultura de aquí de Santiago de Cuba. Teniendo en cuenta las propias medidas, ¿cómo se organizaría la distribución de estos productos? Contra los mercados. Es contra los mercados que están en cada una de las comunidades. Están los envíos, eso se llama el programa de la comercialización. Esto, Dairon, por las características propias de este tema, yo creo que eso ameritaría una comparecencia especial. Claro que sí. Del coordinador que atiende los programas de la agricultura, el que atiende los programas de la distribución, los dos coordinadores, y la Delegación Provincial de la Agricultura y el Grupo Empresarial de Comercio Interior. Puede ser un compromiso que públicamente contraemos nosotros para que se explique con detalle este programa de la comercialización y cómo le va a llegar a cada una de las personas que forman parte de la población de Santiago de Cuba estos productos que justamente se están demandando para poder garantizar el corte de la movilidad en Santiago de Cuba. Todavía, gobernadora, quedan algunas interrogantes que tienen que ver con las limitaciones que existen en la movilidad de algunas de las arterias principales de la ciudad de Santiago de Cuba. Las opciones que tienen los trabajadores, creo que es importante tocar este tema, y algún que otra medida que también está estipulada, como por ejemplo el control que se está ejerciendo ahora mismo ante la situación de la COVID. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con usted. La ancianidad es vulnerable ante la COVID-19. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y afecciones respiratorias ponen en peligro la vida del adulto mayor si existe el contagio con el nuevo coronavirus. No los expongan. Cumplan con todas las medidas higiénico-sanitarias. Seguimos en diálogo conjunto con la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia. Usted también participa en esta conversación en vivo y en directo. Gracias por compartir con nosotros, gobernadora. Yo sé que siempre para el santiaguero el bajar enramadas o subirla, caminar garzón, creo que es algo imprescindible también, porque es también una forma de resolver ciertas y determinadas cotidianidades. Hay limitaciones en este sentido. ¿Qué alternativas se están buscando para lo que se hacía en estas zonas vayan a otro lugar? Nosotros en el caso de la actividad comercial, ya por dentro de las medidas hemos decidido que se priorice en la actividad comercial la venta de alimentos para llevar. Es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad comercial, la gestión del trabajo tanto estatal como no estatal, tiene como prioridad, y esto es importante, todo lo que es venta de alimentos. Nada está prohibido. Y aquí nosotros tenemos que detenernos porque hay personas que interpretan, eso también forma parte de nuestra idiosincrasia. Claro. Y es también una de las esencias de este intercambio, es la venta de alimentos para llevar. En el medio de tantas limitaciones, ¿cómo voy a prohibir la venta de alimentos? No es posible eso. Toda la venta de medicamentos. Nosotros tuvimos una situación el lunes pasado en la arteria Garzón, cerraron todas las farmacias, interpretación, cerraron las farmacias. Inmediatamente, por suerte, tenemos una eficiente directora de farmacia que tomó medidas, nos llamó, estábamos nosotros en otro municipio, fuera de aquí del municipio cabecera, y se tomaron decisiones con la dirección del gobierno del municipio de Santiago de Cuba, que también muy eficiente y rápidamente, por supuesto, puso a funcionar la farmacia, compañeros. De lo que no es posible que estos productos que son de primera necesidad se restrinjan, se limiten. Máxime que sabemos nosotros todo lo que gira alrededor de esto y cómo se compromete también la cotidianidad del santiaguero cuando se toman este tipo de medidas que algunas personas, reiteramos, hacen interpretaciones que consideramos que no son acertadas. Y de la misma forma también los productos de aseo personal. Son los productos que de forma priorizada se ha decidido que se puedan comercializar sin ningún tipo de limitación. Y asimismo, bueno, en estas arterias comerciales, como bien tú estás explicando, Garzón, Enramada, el Callejón del Carmen, sobre todo el Callejón del Carmen, Heredia, que se vende mucha artesanía,
nosotros consideramos que por la aglomeración de personas en estas arterias no es prudente ante el alza de los casos confirmados que se siga con la actividad comercializadora de este tipo de productos que no son de primera necesidad. Y ahí sí nosotros le pedimos comprensión, entendimiento, tanto a estos trabajadores cuya única fuente de ingreso es precisamente la comercialización de estos productos, que durante este tiempo en el cual estamos pidiendo un incremento del rigor de estas medidas, por supuesto, las acojan en el sentido positivo de las mismas y lo que significa también para el debido corte de la movilidad. Y esto, por supuesto, traerá al final el resultado de la disminución del índice de transmisión. Asimismo están la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. Miren, nosotros en todas las valoraciones que se han hecho de por qué el incremento de los casos en Santiago de Cuba, todo nos lleva casi a una causa origen. Y la causa origen fue el Día de las Madres. Y ya se acerca el Día de los Padres. Y se acerca julio también. Se acerca julio, la etapa veraniega. Se acerca y también nosotros hablamos ahorita de la idiosincrasia y de los fenómenos psicológicos. Ese tiempo que llevan las personas en su casa, ese tiempo que llevan las personas verdaderamente limitadas de movimiento en Santiago de Cuba, que ha sido en los últimos años referencia nacional, yo creo que hasta internacional, de un nivel, de una actividad cultural, de una actividad social importante. Eso también tiene un componente psicológico en la población. Ha sido brusco el cambio. Y es un poco que como soltar esa energía que se tenía con en una respuesta, en algunos casos un poquitico más, un poquitico menos, que fue el Día de las Madres. Y nosotros consideramos que no debe volvernos a pasar un incidente de esta magnitud. Yo creo que todo eso debe venir acompañado del control. Las medidas creo que lo expresan bastante bien. Muchas de ellas tienen que ver con el ejercicio del control a partir, por ejemplo, de la Policía Nacional Revolucionaria, pero también del acto de sumarse diversos factores desde la comunidad. Pero, gobernadora, todavía seguimos viendo y muchas personas nos escriben, niños en las esquinas de las calles, niños incluso cercanos a los adultos mayores, cuando sabemos que los dos grupos son vulnerables. Cuán estricto y riguroso se debe ser, pero no solo en las arterias principales, sino en esas comunidades donde no se está llegando a lo mejor. Este tema se ha discutido, como no eres capaz de imaginarte, como parte del Consejo de Defensa hasta la semana pasada y con los grupos temporales ahora. Y ha sido bien caliente la discusión con todos los organismos, y debe tener nuestro pueblo la confianza de que cuando digo todo es con todos los organismos. Y el pasado martes fue abanderado por el municipio de Santiago de Cuba un contingente especial de voluntarios, de personas que de forma dispuesta tienen la voluntad para enfrentar estos temas en los barrios. Para también, como parte de la acción persuasiva, vamos a estar trabajando directamente en los barrios, en la contención con los niños, en las acciones de prevención con los padres de los niños, ilustrando con ejemplos duros, porque tenemos disímiles ejemplos de personas que han fallecido, que no han salido de su casa, fallecidos que no han salido de su casa y que le han llevado el COVID hasta su casa. Y este tipo de enseñanza, este tipo de intercambio, este tipo de acción de control desde la comunidad también forma parte de las medidas que se han incluido en la acción por parte de las autoridades y por parte de todos los factores de nuestra provincia, para ver si en un lenguaje que sea mucho más directo, más bien de persuasión, las personas puedan entender la responsabilidad, reiteramos, que no solo tienen con su vida, sino con la vida de su mamá, de su abuela, de su tía, de esa vecina del barrio, que es una persona mayor que lo ha dado todo durante sus años de vida y que es lástima que ya al final tengamos nosotros que lamentar el fallecimiento por un actuar irresponsable
de alguno de sus vecinos, de alguno de sus familiares. Y por ahí más o menos andan los temas relacionados con el control. Dairon, nosotros consideramos que dentro de las medidas están también algunas que tienen que ver con los trámites. Estos próximos 10 días también se va a disminuir los trámites, la cantidad de trámites. Nosotros hay 2 principios que son básicos, fíjense. Y nada de lo que afecta directamente al pueblo, nada de lo que afecta directamente a la economía es nuestro propósito parar. No se puede parar. Por ejemplo, hay muchas personas que nos han dicho hay que paralizar los bancos. Dentro de las medidas no está la paralización de los bancos. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, no está la paralización de los bancos. Pero hay algunas actividades de los bancos que se van a desplazar para lugares que tienen mayor capacidad para dar respuesta a la población que llega. Uno de los trámites más frecuentes en el banco es la solicitud de tarjetas en MLC. Hay datos que no debo dar, pero no son pocos, no es despreciable la cifra de personas que están en los trámites para las tarjetas en MLC. Los mismos motoristas que están en el trámite también del otorgamiento de las tarjetas de combustible. Entonces, ¿cómo detener esos trámites? No, pero se desplaza para las áreas que tenemos en el Teatro Heredia, en algunas casas de cultura que se han habilitado espacios también para que de forma ordenada y coordinada con las instituciones pertinentes las personas vayan allí a realizar los trámites. Las tiendas en MLC, eso ha sido también uno de los temas más debatidos en los estados de opinión, no solo en Santiago de Cuba, pero el tema que nos ocupa a nosotros es Santiago. Claro. ¿Qué vamos a hacer en las tiendas? Hay que organizarlas, hay que ordenarlas. No podemos permitir bajo ningún concepto el desorden en la entrada de las tiendas de MLC, una medida necesaria de nuestro país, entonces que ha generado no pocos disgustos, pero ¿cuál es la acción en este caso? Bueno, el orden en las tiendas de MLC, para los cuales se han tomado algunas decisiones que de conjunto se han estado implementando. ¿Quién las implementa? Cada una de las direcciones de los municipios. En el caso del municipio de Santiago de Cuba, bueno, el intendente tiene dentro de sus responsabilidades directas en este plan de medidas la organización de las colas en las tiendas en MLC, que son de los principales centros comerciales que en estos momentos están prestando servicios. O sea, que de forma general nosotros consideramos que se han adoptado un grupo de decisiones oportunas, que no acatar estas decisiones va a implicar necesariamente perpetuar la transmisión de esta enfermedad. Y nosotros, por supuesto, le pedimos al pueblo de Santiago de Cuba, a las autoridades, a las direcciones que tienen que ver con la implementación de todas estas acciones, de verdad el debido control, el debido rigor en el cumplimiento de las mismas para que los resultados se vean en el plazo inmediato. Tomando en cuenta el escenario, creo que es importante mirar con perspectiva los próximos meses en Santiago de Cuba y saber un poco qué va a pasar si se extenderían estas medidas 15 días más. Vamos a hacer una breve pausa, ya no tenemos casi tiempo, pero vamos a aprovecharlo para conocer qué pasará 15 días después con estas 22 medidas implementadas en nuestro territorio. Enseguida estamos con usted. Saldremos también de estos momentos difíciles con resultados favorables, defendiendo la vida, defendiendo la patria, defendiendo la familia, defendiendo la unidad y confirmando siempre con esa unidad de la familia que con el esfuerzo de todos venceremos. Confianza en nuestro querido pueblo y estaremos junto a él en los momentos más difíciles y también en los más alegres. Al combate. ¿Qué pasará en las próximas semanas, los próximos meses en la provincia de Santiago de Cuba? Creo que establecer pronósticos en un escenario de tantas incertidumbres es un poco complicado, pero lo más importante ahora mismo es saber, ¿las medidas durarían 15 días? ¿Se extenderían por 15 días más? Bueno, nosotros todos los viernes estamos haciendo un corte. En el caso de la semana pasada, el corte se hizo el domingo. Los resultados del pasado domingo no fueron satisfactorios, como explicaba anteriormente. A partir de ahí, nosotros tenemos un incremento de las acciones de control, la visita, la asesoría en las áreas de salud por parte, bueno, de la dirección del partido, del Ministerio de Salud Pública, que están aquí.
durante la semana hemos tenido un alza de los casos, o sea, que no hemos disminuido el comportamiento que hemos tenido en los últimos 15 días. Pero es de esperar este comportamiento. Nosotros, de no obtener los resultados esperados, habría que prorrogar algunas de las medidas 15 días más, necesariamente. Pero también, como se ha hecho en estos momentos, tendríamos que venir ante la audiencia de Santiago de Cuba, explicarla, y para las personas que estuvieran afectadas, también explicaríamos qué solución se le va a dar a esas personas que nosotros sí también consideramos que estuvieran o que tendrían, en este caso, algún nivel de afectación con las medidas. O sea que con el rigor que se está hablando, con las acciones que estamos desarrollando, es de esperar que ya jueves, viernes de la semana próxima tengamos una disminución de los casos, haya una mejor percepción del peligro, se le dé una mejor información a la población por las autoridades pertinentes. Estoy hablando de salud, acerca de qué cepas están circulando hoy en Santiago de Cuba, también como una acción para elevar la percepción del peligro en la población de Santiago de Cuba. Ya tendríamos un mejor aislamiento de la cepa, o sea, que tendríamos nosotros elementos técnicos de muchísimo mayor peso para dar una mejor información y que las personas conozcan también de primera mano por las autoridades de salud a qué se exponen de no mantener o de no tener una actitud responsable ante el cumplimiento de las medidas que en materia de disciplina nosotros hemos tratado de explicar aquí, y las otras que de forma explícita se anunciaron a través del periódico Sierra Maestra, por la radio y la propia televisión, porque la semana pasada se dio un panel informativo con las autoridades del municipio Santiago de Cuba, donde se dio una amplia información a la población. Si pensamos en probabilidades y tomamos tanto el camino negativo como el positivo, pero además sumamos a eso la intervención comunitaria del candidato vacunal Abdala, ¿cuáles serían los pronósticos para Santiago de Cuba en los próximos meses y semanas? Las autoridades de salud han insistido mucho con nosotros en que a la vacuna hay que ayudarla. Eso puede parecer metafórico, pero es real. Como bien estás explicando, es un candidato vacunal. Hay muchas expectativas en la población y por probabilidad, porque además los resultados que tiene ya hoy este candidato vacunal, que responden precisamente a la decisión de extenderlo a una mayor cantidad de población, son muy buenos. Entonces, la probabilidad de que disminuya la gravedad de la enfermedad en los próximos meses es superior, por supuesto, es muy superior a las probabilidades que tenemos hoy. Habría una mejor respuesta de los individuos ante la gravedad de la propia enfermedad. Pero la vacuna más eficiente, la vacuna más eficaz que podemos tener nosotros hoy es la disciplina. Pero bueno, retomando el tema del candidato vacunal, nosotros desde el día 31 de mayo del presente iniciamos este ejercicio, esta intervención sanitaria, que es el término real que debemos utilizar en 4 municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Los municipios San Luis, Songolamaya, Contramaestre y Palma Soriano. En estos 4 municipios hemos tenido experiencias bellísimas, de verdad que nos dan a nosotros gasolina, como se dice popularmente, para seguir luchando, para seguir verdaderamente trabajando sin descanso, sin desvelo por la salud del pueblo. Disímiles experiencias, la más reciente la evaluábamos esta mañana en el grupo técnico de la Dirección Provincial de Salud Pública, cuando nos explicaban en lo más recóndito de Songolamaya, el carro perdió la batería, no tenía batería, son las limitaciones propias, y salió toda la población a empujar el carro. Hay imágenes de este importantísimo momento que para nosotros significa tanto, y es el respaldo del pueblo a este esfuerzo
que está haciendo la dirección de nuestro país por poner a disposición del mismo una solución ante tan grave problema. Qué bueno terminar con estas palabras de positividad. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero yo creo que lo importante es que se han saldado algunas dudas que ha tenido la población. Gracias por este diálogo, por este intercambio, gobernadora. Yo creo que podría hacerse habitual este intercambio tanto con usted como algunos de los directivos del gobierno en nuestro territorio. No sé si le parezca bien la idea. Sí, yo estoy de acuerdo. En principio, nosotros todos los viernes tenemos 2 horas de encuentro personalmente. Personalmente tenemos 2 horas de encuentro con la prensa. Pero son tantas las problemáticas que tenemos, tanta la necesidad que tiene la población de nuestra provincia de conocer de primera mano estas informaciones, que yo pienso que sí, que tenemos que hacer mucho más sistemático y mucho más directo el diálogo con la población, seguir nutriéndonos a partir, reitero, de toda la información que viene desde todos los lugares, las redes sociales, los diferentes sitios, los estados de opinión de la población, la propia familia de uno, los vecinos, los amigos, los compañeros, nutrirnos de la información y así explicar. Muchas gracias. Nosotros estamos aquí. Recuerde que no tenemos toda la verdad. Usted también forma parte de este diálogo y puede escribirnos a través de nuestras plataformas digitales. Le agradecemos a la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, y también a usted. Recuerde, cuídese mucho, sea responsable. Muy buenas tardes. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir,